Habló hoy con un sentimiento de profunda tristeza. En los últimos días una inquietud indefinible ha comenzado a recorrer silenciosamente los pasillos del palacio. No se trata de amenazas externas ni de tensiones políticas, sino de un asunto oculto que, según fuentes internas, golpea directamente el núcleo del poder real. De acuerdo con esa información, el rey Carlos accedió en privado a informes de seguridad altamente clasificados en los días previos a la Navidad, y lo que encontró desencadenó un endurecimiento silencioso de los protocolos alrededor del trono. El sobresalto no provenía de enemigos externos, sino de unas grabaciones que mostraban a la reina Camila desplazándose por zonas en las que nunca debería haber estado, a horas inusuales, atravesando puertas reservadas a otros fines y dejando rastros que obligaron a los asesores a intercambiar miradas cargadas de preocupación. Tras ello se activaron medidas discretas, permisos revocados, archivos celados y agendas modificadas sin anuncio alguno. Luego legó la solicitud del rey para una reunión estrictamente privada, sin asesores ni secretarios, con la puerta cerrada a cualquier presencia ajena. El palacio no emitió comunicado oficial y Camila no ofreció explicación alguna. En los fríos corredores de piedra solo quedó una pregunta flotando en el aire: ¿qué secreto pudo obligar al monarca a enfrentar una crisis personal para proteger la corona, y qué revelación ha dejado a una reina en una posición muy distinta a la que ocupaba antes? Mientras tanto, el ambiente navideño comenzaba a envolver Buckingham con su serenidad habitual y una elegancia casi hipnótica. Guirnaldas de abeto cuidadosamente dispuestas, velas aromáticas titilando en los grandes salones y el movimiento ordenado de cientos de empleados preparando las celebraciones de fin de año componían una escena diseñada para ocultar cualquier sombra. Era la temporada en la que las luces parecían capaces de cubrirlo todo con un velo perfecto, sosteniendo la imagen impecable de una monarquía regida por el protocolo y la compostura. Camila, que había permanecido junto al rey Carlos durante años de tormentas mediáticas hasta convertirse oficialmente en reina consorte, seguía proyectando calma y dignidad. Sin embargo, bajo esa apariencia cuidadosamente construida empezaban a abrirse grietas casi imperceptibles. En espacios alejados de la mirada pública, en lo profundo del laberinto de corredores y oficinas del palacio, el sistema de seguridad interno, concebido para proteger, no para delatar, comenzó a registrar imágenes atípicas. Los informes confidenciales no apuntaban a intrusos externos, sino a un rostro conocido. Edward Langley, un empleado veterano de unos 50 años, responsable de logística y gestión patrimonial con casi 3 décadas de servicio en la Casa Real. Langley siempre había sido discreto, eficaz, prácticamente invisible, una sombra perfecta de la corte. Hasta que sensores y cámaras empezaron a documentar sus interacciones con la reina Camila. Según los reportes de seguridad, la reina solicitó en repetidas ocasiones encuentros privados con Langley, pero no en despachos oficiales ni en espacios donde las citas quedaban registradas. Esas reuniones tenían lugar en rincones apartados, a veces en el pasillo tras la antigua biblioteca donde los libros polvorientos amortiguaban cualquier movimiento, otras en una sala de archivos abandonada. Eran encuentros breves, a horas irregulares, con frecuencia al caer la tarde, y llamas figuraban en la agenda oficial de la reina. Solo gestos furtivos y contenidos, un roce rápido de manos, miradas más intensas de lo necesario entre una soberana y un subordinado, o silencios tensos antes de que uno de los dos se marchara apresuradamente. En su estudio privado, el rey Carlos examinaba los documentos clasificados que le presentaron los altos responsables de seguridad. Con años de experiencia enfrentando rumores y la intrusión constante de la prensa en su vida personal, el monarca mantuvo al principio una lógica cautela. Había sobrevivido a tempestades mediáticas devastadoras y su instinto le decía que cualquier prueba podía estar exagerada o malinterpretada. Confiaba en la fortaleza y la lealtad que Camila había demostrado durante más de 2 décadas. En un primer momento interpretó aquellas señales como simples coincidencias desconcertantes, o en el peor de los casos un malentendido derivado de una conversación laboral sensible. Sin embargo, el equipo de seguridad había trabajado con rigor y paciencia. No presentaron conjeturas ni acusaciones, solo hechos desnudos, datos cifrados, fragmentos de vídeo sin editar, marcas temporales precisas y mapas de ubicación que reconstruían los desplazamientos de la reina y de Langley. Cuando esas piezas se ordenaron en una línea temporal clara que abarcaba varias semanas, la duda inicial del rey se transformó en una sensación profunda y helada que comenzó a extenderse en su interior.
Esto no era el típico rumor malicioso de la prensa sensacionalista, ese ruido constante que él había aprendido a ignorar y a contener durante décadas. Se trataba de pruebas incontestables registradas por el propio sistema de seguridad del palacio surgidas desde el núcleo mismo de la corona. No era una sospecha externa sino una traición incrustada bajo la piel de la institución, una herida abierta causada precisamente por la persona en quien había depositado una confianza absoluta. Aquella noche cuando el palacio quedó en silencio y todos se retiraron, el rey Carlos permaneció solo en su despacho. La pantalla del ordenador estaba apagada, el resplandor azulado había desaparecido, dejando únicamente la luz cálida y dorada de las lámparas navideñas filtrándose por los amplios ventanales y proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera pulida. Las luces parpadeantes reflejaban tanto el brillo festivo del exterior como la tormenta que se agitaba en su interior. Recuerdo los votos, los sacrificios compartidos, el largo camino que ambos habían recorrido para llegar hasta Ali. Él le había entregado todo a Camila, honor, respeto y finalmente el trono. Ahora se enfrentaba a una posibilidad aterradora. Si aquellas pruebas eran reales, no se trataba solo de la ruptura de un compromiso matrimonial. Una relación secreta dentro del propio palacio y además con un subordinado supondría una humillación personal imposible de borrar. Pero por encima de todo amenazaba directamente el orden y la sacralidad del trono. La monarquía no podía permitirse semejante fractura. Carlos exhaló un suspiro contenido apretando la mano sobre el escritorio. Comprendió que en ese instante ya no actuaba como un esposo traicionado sino como el custodio de una institución milenaria. Si esa verdad existía, no solo destruiría un matrimonio sino que pondría en riesgo la estabilidad misma de la corona. En ese silencio cargado de gravedad tomó una decisión definitiva. La verdad debía salir a la luz y sería él mismo quien la revelaría antes de que lo arrasara todo. Tras esa resolución silenciosa se puso en marcha de inmediato una investigación discreta. No hubo anuncios públicos ni persecuciones mediáticas. Se trató de un reducido grupo de asesores de seguridad y expertos en patrimonio, personas cuya lealtad al trono era incuestionable, actuando bajo la supervisión directa y personal del soberano. Cada paso se llevó a cabo bajo un velo de secreto absoluto y solo información altamente cifrada llegaba al escritorio del rey. El foco inicial de la investigación fue la relación clandestina entre la reina Camila y Edward Langley, pero pronto surgió algo mucho más inquietante. Los especialistas comenzaron a revisar con detalle el historial de accesos de la reina a zonas que excedían con claridad sus permisos habituales. Descubrieron que Camila había ingresado en áreas del tesoro real fuera del alcance autorizado. Como reina consorte tenía derecho a utilizar determinadas joyas personales y a consultar ciertos recuerdos privados, pero los registros revelaron incursiones profundas en secciones antiguas de almacenamiento donde se custodiaban piezas históricas y bienes de patrimonio nacional celados bajo estrictos protocolos establecidos durante el reinado de Isabel II. Los sistemas electrónicos diseñados para ser inviolables mostraron un patrón de actividad anómala. Camila había accedido a un archivo ancestral conocido como la bóveda de Windsor, un depósito reservado para objetos que no figuraban plenamente en inventarios modernos, piezas demasiado antiguas o sensibles desde el punto de vista histórico como para ser catalogadas públicamente. Estas visitas tenían lugar en horas tardías y silenciosas de la noche, camufladas como supuestas inspecciones no programadas que ella misma justificaba. La inquietud del rey Carlos se transformó en un frío absoluto cuando los asesores de seguridad le presentaron el siguiente informe. De aquel archivo ancestral había desaparecido un cofre misterioso. Apenas mencionado en registros antiguos y vagos, el objeto no contaba con documentación oficial de traslado ni con la firma del conservador responsable, y lo más grave, no existía constancia alguna de que el propio monarca hubiera autorizado su retirada. Aquello ya no podía considerarse un asunto privado o emocional, se trataba de una intromisión directa en el patrimonio y la historia nacionales. La situación se agravó todavía más cuando la investigación se extendió al inventario de las joyas de la corona. En fechas que coincidían con las actividades inusuales de Camila, los expertos detectaron la ausencia de varias piezas vinculadas a la princesa Diana, objetos cargados de un valor simbólico inmenso tanto para el público como para la memoria real. El collar de perlas que Diana lucía con frecuencia o los clásicos pendientes de diamantes, piezas cuya importancia espiritual superaba con creces su valor material, habían desaparecido sin dejar rastro.
El problema ya iba mucho más allá de una posible infidelidad de la reina. Se trataba de una violación del legado histórico y de una ruptura del deber sagrado de proteger los bienes y la memoria de la corona. Cada nuevo hallazgo obligaba al rey Carlos a enfrentarse a una verdad cada vez más helada y aterradora. La mujer en la que había confiado su compañera durante años no solo lo había traicionado a él sino a la institución misma. Sintió una opresión profunda en el pecho. La ira dio paso a una desilusión pesada y amarga, una grieta que no solo atravesaba su vida personal sino uno de los pilares fundamentales de la monarquía. El rey ordenó en silencio absoluto. Ninguna palabra debía salir del círculo de investigación ni de su despacho. Sin prensa, sin consejeros externos, sin filtraciones. Comprendía perfectamente el peso de aquella información podía provocar un terremoto político y simbólico, a escala nacional y mundial. Por eso decidió cargar con ella en soledad y asumir personalmente la responsabilidad de la decisión final. En las sombras del palacio la verdad seguía emergiendo, tejiendo una red de pruebas frías e irrefutables que ahora pesaban tanto como la propia corona. Aunque el rey Carlos intentó ocultar sus emociones tras una compostura impecable, Camila, que había pasado décadas observándolo y compartiendo su vida, percibió de inmediato el cambio radical. El ambiente en el palacio empezó a volverse denso no por la solemnidad de los rituales sino por una distancia invisible y glacial. Las conversaciones del rey se volvieron breves y escasas, sus preguntas secas carentes de afecto y su mirada se desviaba con frecuencia mientras él hablaba. Lo más revelador fue que su nombre comenzó a desaparecer de las reuniones estratégicas clave, encuentros en los que siempre había participado como consejera y aliada. Los ayudantes más cercanos al monarca, que antes la trataban con respeto reverencial, empezaron a evitarla escudándose en agendas saturadas y compromisos urgentes. Estos cambios nunca se hicieron públicos, pero fueron suficientes para que Camila comprendiera que su red de protección estaba siendo desmontada hilo a hilo. Conocía bien las reglas de la vida cortesana. El silencio podía resultar mucho más aterrador que una acusación directa. Al percibir el peligro inminente, la reina Camila comenzó a actuar en secreto. Aunque el rey había celado las pruebas en su contra, ella todavía contaba con su propia red dentro del palacio, compuesta por personal de bajo rango en áreas técnicas y administrativas. Su primer movimiento fue intentar borrar rastros. Solicitó de forma insistente que los técnicos revisaran y actualizaran los sistemas de seguridad y los protocolos de gestión de las bóvedas, alegando la necesidad de protegerse frente a supuestas amenazas cibernéticas crecientes. Durante ese proceso trató de enturbiar los registros del inventario del tesoro, creando accesos falsos y desviando las sospechas hacia fallos técnicos aleatorios o errores rutinarios del sistema. Sus maniobras se volvieron cada vez más sombrías. Para encubrir la desaparición del cofre misterioso, se centró en sembrar dudas sobre los procedimientos de inventario y en señalar posibles negligencias de personal subalterno. Varios custodios de las bóvedas fueron sometidos a una fuerte presión para guardar silencio o para firmar auditorías manipuladas, creando así el cerco de una operación que rozaba lo desesperado. Un empleado de alto rango que había mostrado un interés excesivo por los recientes registros de acceso de la reina fue reasignado de manera repentina a una instalación remota, quedando prácticamente desterrado del círculo interno de la noche a la mañana. Cada uno de estos movimientos fue ejecutado por Camila con extrema cautela, cuidando que ningún gesto externo delatara sus maniobras. Mientras calculaba en la sombra cómo ocultar su culpa, debía seguir sosteniendo la imagen pública impecable de una reina. Aparecía en actos oficiales con una elegancia intachable, la sonrisa siempre presente, aunque por dentro la tensión la consumía. Cada ceremonia navideña, cada apretón de manos captado por las cámaras se convertía en una representación ensayada al milímetro, un intento desesperado por disimular la ansiedad que le oprimía el pecho. Dormía cada vez menos y en noches de insomnio se quedaba mirando al vacío, tratando de anticipar cuál sería el próximo movimiento del rey. Sin embargo, todos los esfuerzos de Camila fueron neutralizados por el silencio absoluto y la discreción calculada de Carlos. Él había previsto sus maniobras defensivas y ordenó al equipo de investigación trabajar únicamente con copias de seguridad protegidas de los datos originales. Cada intento de manipular pruebas no hacía más que reforzar la confirmación de su engaño y su responsabilidad. Tras varios días de trabajo silencioso, el informe final más completo y detallado fue depositado sobre el escritorio del rey Carlos.
No solo reunía pruebas de la relación ilícita y de los objetos desaparecidos, sino que también documentaba las acciones de encubrimiento de Camila, la interferencia en los datos y la intimidación ejercida sobre el personal. Cada rastro, cada cadena de registros, cada arreglo inusual conducía a un único nombre: Camila. Al leer el informe, Carlos ya no sintió ira ni desengano, solo un vacío profundo y una tristeza pesada nacida del deber. Comprendió que había llegado el momento definitivo y cerró el expediente con una determinación irrevocable. La confrontación ya no podía aplazarse. El rey Carlos convocó a la reina Camila a una reunión privada, sin asesores, sin secretarios y sin testigos. El lugar elegido fue un pequeño despacho poco utilizado en un rincón silencioso del castillo de Balmoral, una estancia que a lo largo de la historia había presenciado momentos íntimos y decisiones cruciales de la realeza. El ambiente estaba impregnado de una solemnidad antigua, con ventanas que daban a jardines cubiertos por la escarcha del final del invierno. Camila entró con la tensión cuidadosamente oculta bajo una apariencia de calma. Se había preparado para un reproche por la creciente distancia entre ambos, o quizás por rumores imprecisos, pero no estaba en absoluto preparada para la profundidad y la precisión de lo que estaba por venir. Carlos permanecía junto a la chimenea sin mirarla, sosteniendo un delgado expediente entre las manos. La luz del fuego marcaba las líneas de cansancio y dolor en su rostro. El silencio resultaba asfixiante, roto únicamente por el crepitar ocasional de los troncos al arder. Cuando el rey siguió, sus ojos ya no eran los de un esposo, sino los de un soberano que dictaba sentencia. Habló con voz baja y firme, constante y sin matices, como si leyera un decreto histórico. No formuló preguntas, se limitó a exponer hechos. Primero presentó las pruebas de la relación personal, grabaciones de seguridad, marcas de tiempo y localizaciones precisas de los encuentros con Edward Langley. Cada detalle fue enumerado con frialdad, calculado hasta el último minuto. Camila sintió que la mente le daba vueltas al comprender que cada intento de ocultación, cada gesto aparentemente discreto, había quedado registrado. Su rostro palideció, pero se aferró a los últimos restos de dignidad, intentando negarlo. Carlos no le concedió esa salida. Dio por probada la infidelidad y pasó directamente al asunto mucho más grave. Expuso las pruebas del acceso no autorizado a la bóveda real, las ocasiones en que él había entrado en la bóveda de Windsor, y después la evidencia irrefutable de la desaparición del cofre misterioso sin ningún documento de traslado que lo justificara. Finalmente enumeró las piezas de joyería de la princesa Diana que ya no figuraban en los inventarios, objetos de enorme valor simbólico para la corona. Ante cada prueba, Carlos no exigió explicaciones, solo un reconocimiento silencioso. Camila no pudo ofrecer réplica alguna. Las evidencias eran demasiado sólidas, demasiado específicas, procedentes de fuentes internas imposibles de falsificar. Su capacidad de ocultar la verdad quedó destruida. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos mientras las primeras lágrimas incontrolables brotaban. Admitió su fragilidad, su soledad en la vida privada, y confesó que la relación con Langley había sido un error terrible, una traición personal. Pero cuando el rey Carlos exigió una explicación clara sobre el destino del cofre desaparecido y de aquellas joyas históricas, Camila guardó silencio. No pudo o no quiso responder. Lloró abiertamente, con lágrimas de desesperación y miedo, pero sin aportar ninguna prueba que la exculpara ni una justificación creíble por haber violado el patrimonio sagrado de la realeza. En ese instante la confianza se derrumbó por completo. Para el rey Carlos, aquello dejó de ser simplemente la traición de una esposa y se convirtió en una violación directa del deber sagrado hacia el trono. Camila no solo había quebrantado su matrimonio, sino también el juramento de proteger el legado de la monarquía. Carlos miró de frente a la mujer que alguna vez fue su amor y compañera de vida, la persona que había luchado a su lado para llegar hasta ese lugar. Su voz baja y contenida sonó definitiva, cargada con el peso de la historia y del veredicto: todos tus privilegios terminan a partir de este momento. No fue una acusación, sino una sentencia. Aquellas palabras resonaron en la pequeña estancia, poniendo fin no solo a un matrimonio, sino también a su posición dentro de la realeza. Camila alzó la vista, con los ojos enrojecidos por el llanto, llenos de horror y desesperanza, consciente de que no existía salida posible. No hubo audiencia pública ni conferencia de prensa de emergencia. El destino de la reina Camila fue decidido por el rey Carlos dentro del ámbito del palacio, con una discreción absoluta y una eficacia fría.
El honor de la corona era prioritario y aquel colapso debía ocultarse bajo una apariencia cuidadosamente fabricada de normalidad. La resolución no se expresó mediante un comunicado detallado sobre faltas o culpas sino a través de una serie de órdenes administrativas y ceremoniales ejecutadas de inmediato y sin marcha atrás. Camila fue despollada de toda autoridad real efectiva. Se trató de un aislamiento metódico, un exilio progresivo de cada función y de toda influencia. El primer paso fue la revocación total de accesos sus permisos electrónicos a bóvedas, documentos confidenciales de la corte y archivos históricos quedaron anulados. Las cerraduras físicas de las zonas de almacenamiento se cambiaron sin demora y el personal de seguridad recibió instrucciones claras de ignorar cualquier solicitud no programada relacionada con objetos patrimoniales. Fue retirada de las próximas reuniones de consejo y de las sesiones de planificación de las grandes ceremonias del año siguiente. Los secretarios y asesores que antes trabajaban a su servicio fueron reasignados dejándola completamente aislada de los canales internos de información y apoyo. Ese aislamiento se extendió también a la vida cotidiana. Su agenda fue modificada de forma abrupta. Compromisos oficiales con dignatarios y embajadores fueron cancelados o transferidos al rey Carlos o a otros miembros destacados de la familia real. Aunque seguía residiendo en el palacio, su presencia se volvió casi espectral. Era tratada con una cortesía distante pero firme como si ya no existiera. El personal que antes la atendía con entusiasmo ahora cumplía sus funciones de manera mecánica, evitando cruzar miradas, consciente de que cualquier cercanía con él la podría arrastrarlos al mismo aislamiento. El título de reina consorte se mantuvo únicamente de nombre como una última capa de protección para la dignidad institucional. La corona no podía reconocer públicamente una traición en su nivel más alto, especialmente a tan pocos años de la coronación. Resultaba preferible conservar un título vacío antes que provocar una tormenta mediática global y cuestionamientos sobre el juicio del rey. Ese título se convirtió en una ironía amarga, un manto majestuoso que ocultaba vacío y deshonra. Camila afrontó estos cambios con un silencio entumecido y resignado. Tras la confrontación, toda resistencia se había disipado. Sabía que ya no tenía poder alguno para luchar. Los largos y opulentos corredores del palacio por los que antes caminaba con la seguridad de una reina se le antojaban ahora fríos y llenos. Pasaba la mayor parte del tiempo en sus estancias privadas, a veces simplemente mirando por la ventana cómo los camiones descargaban regalos navideños, un recordatorio cruel de una temporada festiva en la que ya no ocupaba un lugar central. Una mañana, envuelta en niebla sin anuncio previo ni advertencia, Camila abandonó la residencia real. La salida fue completamente privada, sin cámaras ni despedidas oficiales. Un vehículo sin distintivos, sin escudos ni símbolos reales, aguardaba discretamente en una puerta lateral. Llevaba consigo apenas unas pertenencias personales, despollada de cualquier rastro de joyas o autoridad. Solo los pasillos largos y resonantes conservaron el eco menguante de sus pasos hasta que también se disolvieron en el silencio. La reina consorte había abandonado la monarquía, reducida a una mujer marcada por la desgracia. La salida de Camila fue como extirpar una herida infectada. No hubo sangre ni estruendo, pero una sensación fría de alivio se propagó por las estancias del palacio. La casa real retomó rápidamente su rutina diaria, aunque un silencio persistente envolvió cada ceremonia, creando un vacío invisible en la estructura del poder. Audiencias, visitas y actos oficiales continuaron según lo previsto, pero una diferencia resultaba evidente: el rey Carlos aparecía ahora con frecuencia solo o acompañado por otros miembros senior de la familia. La ausencia de Camila se explicó de forma vaga mediante breves comunicados que aludían a cuestiones personales de salud o compromisos privados, fórmulas educadas pero huecas que la prensa aceptó bajo las reglas no escritas de la corte. Durante las ceremonias oficiales el cambio resultó especialmente visible en la colección de joyas. Las piezas vinculadas a la princesa Diana dejaron de aparecer por completo, mientras que el destino del misterioso cofrellamas fue revelado. Su paradero quedó envuelto en una bruma de asunto inconcluso, un secreto conocido únicamente por el rey Carlos y un reducido círculo de asesores de absoluta confianza. El público percibía un vacío evidente, pero no existían pruebas concretas que pudieran detonar una gran tormenta mediática. El rey Carlos continuó reinando con una imagen más dura y reservada. Su rostro conservaba la solemnidad habitual, pero en su mirada se instaló una cautela constante y una vigilancia permanente.
El dolor personal se transformó en una determinación férrea por proteger la institución. La gestión de la crisis llevó a la Casa Real a reforzar de manera exhaustiva los protocolos de seguridad y los controles sobre el patrimonio histórico con el objetivo de impedir que una brecha similar pudiera repetirse. Se incrementó la transparencia interna sobre cada objeto de valor histórico y el acceso a las zonas sensibles fue nuevamente cifrado y restringido. La historia de Camila Llamas fue mencionada en público. En cenas privadas y reuniones internas su nombre se volvió un tema prohibido. Todos comprendieron que ese silencio era el precio necesario para preservar la estabilidad del trono. Ella pasó a ser considerada persona non grata borrada del retrato público de la monarquía. Incluso antiguos miembros del personal que habían sido cercanos a ella aprendieron a fingir su inexistencia para proteger sus propias carreras y posiciones. Sin embargo, pese al manto de silencio, el episodio dejó una grieta imborrable dentro de los muros del palacio. Se convirtió en un recordatorio de que el mayor poder siempre conlleva la posibilidad de la mayor traición y de que ni siquiera las fortalezas más antiguas pueden proteger del todo frente a la ambición personal y el deseo. Las relaciones entre el rey Carlos y otros miembros de la familia, en especial con sus hijos, se volvieron más cautelosas, tenidas de un cansancio nuevo. Habían sido testigos directos del costo de la confianza quebrantada. En un rincón oscuro y poco conocido de los archivos reales, accesible solo por orden directa del soberano, un expediente fue celado para siempre. Contenía todas las pruebas recopiladas contra Camila, desde las imágenes de seguridad más insignificantes hasta la lista de objetos desaparecidos. En la portada, el propio rey Carlos escribió de su puño y letra una breve frase trazada con firmeza y decisión: el honor del trono debe ser protegido siempre, incluso al precio del silencio. Esa inscripción se convirtió en el veredicto final y en el legado de todo el asunto. Enterró la verdad personal bajo el peso del deber histórico, garantizando que el orden se mantuviera, y así la monarquía siguió avanzando fría e implacable. La historia de la reina Camila quedó convertida en una advertencia silenciosa, encerrada para siempre en las sombras del trono. Después de conocer esta historia, ¿crees que la decisión del rey Carlos de sacrificar su matrimonio y su honor personal para proteger el orden y la dignidad del trono fue el acto de un soberano responsable o la expresión de la crueldad y el aislamiento del poder absoluto? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido, y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Te va a gustar. Te va a gustar. Te va a gustar. Te va a